considerar como un centro del procesamiento. De la información. Entonces, yo lo debo considerar a esto como un centro de procesamiento de la información. Desde el momento que tú te formas hasta tu último de tus días, recibes información tanto del medio interno como del medio externo. Entonces, acá vamos a colocar que tenemos el medio externo e interno. ¿Qué parte de la parte interna? Por supuesto, todo lo que son las vísceras, todo lo que tenemos dentro del organismo que lleva información a este centro de procesamiento. Por lo tanto, hay un sinnúmero de fibras nerviosas que forman parte del sistema nervioso periférico, que son todas estas. Entonces, todo esto es sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Que lleva la información hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo se llama esta vía? Vía de conducción, ¿de qué tipo? Aferente. El término entonces de estas fibras nerviosas son fibras nerviosas aferentes. ¿Qué más podríamos decir dentro de sus características? ¿Qué tipo de fibras nerviosas serán? Generalmente se denominan fibras sensitivas o sensoriales. Entonces, estas fibras aferentes, que aquí hay que remarcar esto, aferente, que es vía de entrada, son también denominadas sensitivas o sensoriales. Entonces, estamos nombrando algunas características. ¿Está bien? A ver. Tiene que ser bien puntual y claro. Tu sistema nervioso central está en la bóveda craneana y en la médula espinal, ¿sí o no? En la columna. Listo. Todo lo que está por fuera de ello es sistema nervioso periférico. Todo lo que está por fuera de ello, hay una vía que es la aferente que lleva la información hacia el sistema nervioso. Esta vía aferente, ¿sí?, tiene características. Por ejemplo, agrupa fibras nerviosas. Mi pregunta será, ¿qué son las fibras nerviosas? ¿Y por qué será sensitiva y sensorial? ¿Qué características más adicionalmente podríamos mencionar de esta vía para completar lo que falta? ¿Alguien? Tal vez lo han visto en neuroanatomía. ¿Han llevado, no? ¿Cómo que no? Usted no lo habrá llevado. Los demás sí. A ver, ¿no ha llevado neuroanatomía? No. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bien. Ya, entonces, ojo. ¿Qué son las fibras nerviosas para ustedes? ¿Qué creen que es? Porque esto también han llevado en el colegio. Nos da 5 segundos para que piensen. ¿Neuronas? ¿Qué? Neuronas. Sí, son neuronas. Ahora la pregunta es, ¿qué parte de la neurona? ¿Ah? El axón. ¿Ya? Esa parte que es denominada axón. ¿Está bien? Vamos a recuerdo los puntos. ¿Está bien? Ya. Entonces, las fibras nerviosas, acá podríamos decirlo en una cápite, son agrupaciones de prolongaciones citoplásmicas denominadas axones. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Perfecto. Característica. Vía aferente, ya hemos dicho que siempre que escuchen aferente es vía de entrada. Tercera, son sensitivas y sensoriales. ¿Qué característica más podríamos mencionar sobre esto? Si el axón es la fibra nerviosa que discurre como un cableado de electricidad hasta la punta de tu dedo o hasta la punta de tu nariz, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿dónde se encontrará el soma de la neurona?
¿Recuerdan qué es soma? Cuerpo. Bien, entonces, ¿dónde se encontrará el soma de la neurona? En la cabeza. No. No. A ver, ¿qué es lo que cubre una vaina de mielina? Creo que ahí adentro. Bien, ¿han escuchado la palabra? La vaina de... No, la vaina de mielina es una cobertura de la fibra nerviosa, o mejor dicho, de las prolongaciones. Pero ¿Han escuchado la palabra ganglio? es ganglio, ¿no? Su neurona, su recuerdo. ¿Bien? Perfecto. ¿Han escuchado la palabra ganglio? Ya. ¿Quién me dice para que sus neuronas sigan haciendo sinapsis dentro de su memoria a largo plazo, que es lo que quiero lograr? Hay dos tipos de ganglios. ¿Cuáles son? No del sistema nervioso, en general. Ganglios Linfáticos, ganglios linfáticos y ganglios nerviosos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ganglio linfático y un ganglio nervioso? El ganglio nervioso, dentro de ese ganglio están los somas, el cuerpo de la neurona. Digamos, yo soy una neurona, ¿está bien? Este es mi axón. ¿Y este otro? Otro axón. ¿Está bien? Dos prolongaciones. Yo me extiendo para llevar la información desde la parte externa de ahí hasta la parte interna. ¿Está bien? ¿Dónde está mi cuerpo? En un ganglio. Perfecto. En un ganglio nervioso. ¿Está bien? Entonces, el cuerpo está en un ganglio y yo extiendo mi prolongación citoplásmica. Y todas las prolongaciones citoplásmicas, háganse de cuenta esto. Este es un ganglio. Todos nosotros somos neuronas. Es el ganglio trigémino. ¿Está bien? Eso se ha llevado, ¿no? Vamos a repasar ahora el trigémino, todo a detalle. Bien. Entonces, a ver, imagínense, este es el ganglio trigémino. ¿Está bien? Si todos extendemos nuestros brazos hasta tu incisivo central, entonces todos los bracitos que extienden este axón, esta prolongación, va a formar la fibra nerviosa. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y esa prolongación, que va a ser un tronco grande, se llama nervio maxilar. Y después tiene ramas colaterales y terminales, ¿sí o no? Y va a llegar al incisivo, que es donde tú vas a trabajar, ¿verdad? Bien. Entonces, otra característica que podríamos nombrar que es importante, que el soma de estas neuronas se encuentra en los ganglios. Entonces, estamos nombrando características del sistema nervioso periférico. ¿Qué más faltará acá dentro de características? ¿Cómo recibe la información una fibra nerviosa? ¿Qué tendrá que tener para que reciba información? ¿Receptores? Receptores. ¿Qué tipo de receptores ustedes conocen? Vamos a anotar aquí a ver. ¿Ves? Esto es por si acaso medio extra. ¿Qué tipo de receptores tienen? ¿Se han llevado? En histología, claro que han llevado. A ver, para que sus neuronas hagan recuerdo. Corpúsculos de. Ya está, ¿eh? Corpúsculos de. ¿De qué? No, se están cruzando los cables. Corpúsculos de Krauss. Ahí está, ¿Alguien más? De Ruffini. Ya está empezando. Corpúsculos de Krauss, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meissner. De Pacini, de Bader-Pacini. Nociceptores, que son terminaciones libres, o discos de Merkel. ¿Sí? Entonces, toda la información que va a recibir tanto del medio externo, especialmente el medio externo y el medio interno, son los que hemos mencionado. Los receptores, otra característica.
Y de los receptores, o sea, tenemos un montón de receptores. ¿Sí? Por ejemplo, el que percibe la sensación de dolor, ¿cómo creen que se llama? Voy a empezar con esto. ¿Cómo se llama al dolor? Con otras palabras, es con N. O al daño, con N. Noxa. Entonces, el organismo está diseñado para recibir o percibir, por ejemplo, el dolor, que es lo que generalmente el paciente tiene y acude a su consulta de ustedes, ¿sí o no? Entonces, eso es una noxa, un daño. Y tiene un receptor que se llama terminación libre, que se llama precisamente nociceptor. Y noci viene precisamente del noxa, nociceptor. Noci, noxa, y ceptor, receptor del dolor, por ejemplo, ¿no? Después los corpúsculos de Passin, el Krause, esos son de temperaturas, frío, calor, presión profunda, presión superficial. Los hay receptores también en el dorso de la lengua, ¿sí o no? Si yo les pongo aquí un limón en la boca, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Entonces, hay receptores del amargo, por ejemplo, en las papilas gustativas. Entonces tenemos una serie de receptores. Bien. La información que tiene que llegar hacia el sistema o al centro del procesamiento, ¿sí?, tiene varias características. Las más importantes hemos hablado. Está formado por fibras nerviosas que ya saben qué es y dónde se encuentran sus cuerpos neuronales. Es la vía aferente porque lleva información desde la parte interna hacia el centro, desde la parte externa hacia el centro. Son neuronas denominadas sensitivas o sensoriales. Tiene características que tienen receptores para todo. Entonces, todas esas son características que es importante que ustedes las conozcan. Ahora, ¿cómo se denominará a la salida de esta información? Entonces, estas fibras se van a denominar fibras eferentes. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿esto va a salir para una respuesta? Sin embargo, va a ir hacia un lugar específico de tu organismo. ¿Puede ser como una respuesta externa? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿hacia dónde va? Hacia un órgano efector. Hacia órganos efectores. Tú ya te la sabes esto. ¿Cuáles son los órganos efectores? ¿Ya? Músculo. Después. Son dos. ¿Es con qué? Glándulas. Listo, ya está bien. Creo que todos están bien. Entonces, una acción o algo que sucede acá te puede llevar hacia un órgano efector. El ejemplo que les he dado, por ejemplo, del limón en la lengua, es una vía de entrada y de salida, perdón. ¿Sí o no? O sea, tus yemas gustativas, que son receptores o quimiorreceptores, reciben la información del amargo, viajan hacia el sistema nervioso central y como respuesta, ¿a dónde van? A las glándulas salivales, que al comprimirse por la acción de esas, ¿cómo se llaman?, de los acinos, eso se han llevado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De los acinos que conforman una glándula, se contraen un poquito esas células en canasta, ¿recuerdan? En histología, y producen una secreción copiosa de saliva y hasta que te duele, ¿sí o no? Entonces, fíjense, eso es la vía de entrada y de salida. ¿Qué pasa con un diente? ¿Han visto que algún familiar, por ejemplo, ya vayan viendo, porque sobre ello van a trabajar también, es que cuando un diente está con inflamación del ligamento periodontal, cuando chocas, duele, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿quieres chocar? ¿Puedes comer? No,
Porque la información del dolor igual viaja y vuelve al músculo y le dice que estés con la boca abierta, o por lo menos que cuando apretes algo, no apretes con fuerza porque te va a doler. ¿Sí o no? Esa es una contracción protectora. ¿Sí? Aprende el organismo y estás ahí. ¿Sí? O las posiciones antiálgicas, ¿han visto eso? Alguien que le duele el estómago, por ejemplo. ¿Está erguido todo? No, ¿verdad? Está en una posición que de pronto él considera que es antiálgica, que le calma el dolor. Bueno, entonces puede ir hacia un órgano efector, que puede ser el músculo, puede ser una glándula. Entonces, esa es la forma en la cual puede recibir información y puede causar algún efecto, dependiendo del tipo de neurotransmisor que se libere. Entonces, esta forma que estamos describiendo de organización precisamente conlleva la conducción del impulso nervioso, la sinapsis, que va a hacer la transmisión del impulso nervioso, y la transmisión se va a dar gracias a dos: la sinapsis por liberación de neurotransmisores. Y eso es lo que hemos llevado en la anterior clase. ¿Sí o no? La pregunta es ahora, ¿dónde hace sinapsis estas neuronas? ¿Está bien? En la vía de entrada. Voy a utilizar el ejemplo que ustedes deberían dominar, el trigémino. Por ejemplo, el cuerpo de la neurona del trigémino, ¿dónde está? Ya, entonces vamos a dibujar el ganglio de Gaser. ¿Qué forma tiene el ganglio de Gaser? ¿Ah? Ya, digamos que es semilunar. ¿Qué características tiene este ganglio? ¿Está bien? Tiene una cara anteroexterna convexa, una posterior-interna cóncava, tiene dos bordes, uno anterior y otro posterior, y tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Sí o no? Anatomía. Bien. Para mí es importante anatomía e histología especialmente, las dos, que más vamos a recordarles. ¿Dónde se encuentra este ganglio de Gaser? ¿Ah? ¿Dónde? Ya, peñasco, bien, que es parte del hueso temporal. El peñasco tiene una forma de una pirámide cuadrangular. Por lo tanto, la fosita del ganglio de Gaser no es semilunar la fosita. La fosita del ganglio de Gaser se encuentra en la cara, precisamente, antero-superior del peñasco. ¿Sí? Ahí está. Ese ganglio está ahí. ¿Recuerdan todos eso? Bien. Entonces, este ganglio está en la cara antero-superior del peñasco, en una fosita denominada fosita del ganglio de Gaser. Y está envuelto en un tejido conectivo que es un desdoblamiento de la dura madre que se llama el Cabum de Meckel. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, de este ganglio se desprenden tres nervios y precisamente por eso se llama trigémino. ¿Cuáles? Ya, el oftálmico. Después, el maxilar y el mandibular. Listo. La pregunta es esta entonces. La porción posterior de acá, posterior-interna, se continúa con, a manera de abanico, con la raíz sensitiva precisamente. ¿Recuerdan esto? Sensitivo, sensorial. Pues entonces estos, a ver, pregunto de nuevo. Estas fibras nerviosas que se van a desprender de este ganglio de Gaser, ¿qué tipo de características según su función tienen? ¿Son sensitivas o motoras? ¿Alguien de buena forma, como si estuviéramos en la U? Que levante la
mano. Las dos primeras son sensitivas y la última es sensitiva y motora. Bien. No hay primera, segunda y tercera. El oftálmico y el maxilar son netamente sensitivos. Y el mandibular es sensitivo motor. Este ganglio es sensitivo motor, sensitivo solamente o motor solamente. ¿Ah? ¿Ve que los que tenían falta de memoria eran ustedes? ¿Qué es? Ya, ojo con esto. Tienen unas ramitas que sí. Es solo sensitivo y se vuelve motor porque va a los pulsados que no. Bien, vas a anotar punto, hazte recuerdo. Entonces, este ganglio es netamente sensitivo. Por lo tanto, esta prolongación que tiene de acá es netamente sensitiva. La raíz motora está por debajo. La raíz motora está ahí abajito, que pasa por ahí, y después esta raíz motora va a venir acá y se va a unir con esto. Y le va a volver sensitivo motor. ¿Está bien? Entonces, está claro. Esta raíz, ¿a dónde va? La raíz sensitiva. ¿A dónde va? Entonces voy a retroceder acá. ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central en la parte superior? O sea, en el encéfalo. Es que no han llevado neuro, ¿no? ¿No? Ya. En el sistema nervioso, en el encéfalo, mejor dicho, estará conformado por el cerebro, lo que se denomina, ¿sí o no? El cerebro, que es los lóbulos y los hemisferios, ¿sí o no? Derecho e izquierdo. Por debajo del sistema nervioso central, que es el cerebro, ¿sí? ¿Qué encontramos? ¿Ah? El diencéfalo. Por debajo del diencéfalo encontramos, si dibujáramos es algo así, ¿no? Aquí están los protuberancias, luego aquí está el diencéfalo, y acá tenemos tres cosas. ¿Qué son? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y aquí se continúa. ¿Sí o no? Mi pregunta es entonces, ¿todo el sistema nervioso periférico llega a este nivel, a este sistema nervioso central? Una fibra y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, levanta la mano. Ahí está. Si yo le pellizco acá, esta información, ¿a dónde va a ir? ¿A la protuberancia directo? Por lógica va a ir a la médula espinal, ¿sí o no? Entonces, del cuello para abajo, ¿sí? ¿A dónde va la información? A la médula. Entonces, del cuello para arriba, ¿a dónde va a ir la información? Ojo que estamos en trigémino, entonces. ¿Sí? A nivel cérvico-facial, ¿a dónde va a ir esta raíz? A la protuberancia. Y en la protuberancia, ¿qué encontramos? Un núcleo que se denomina núcleo de terminación del trigémino. Entonces, para que ustedes se ubiquen y para que podamos hablar de conducción, transmisión, sinapsis, todo, es fácil entender que la conducción se va a dar por las fibras nerviosas. Lo que le decía, desde la punta de mi dedo hay una fibra nerviosa que va y llega a la médula espinal, ¿sí o no? Ahora, de la punta de tu nariz, porque el trigémino tiene tres dominios, ¿no? Cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad bucal. Esos tres dominios. Entonces, esa información tiene que llegar a la protuberancia. ¿Está bien? Ahora, eso se denomina conducción. Pero cuando llega al núcleo, ¿con quién se encuentra? Con una segunda neurona. Es como si ustedes fueran el núcleo de terminación del trigémino. ¿Está bien? Ahora, yo soy una neurona del nervio trigémino. ¿Está bien? Este es el núcleo. Y
yo llego con mi prolongación y tengo que hacer sinapsis con una de las personas. Extienda su mano, ¿se entiende? Entonces tengo que pasarle la información, ¿cómo se llama? A Patti. ¿Está bien? Entonces, a Patti, ¿cómo le paso la información? Ahí es donde entra la sinapsis y la transmisión a través de neurotransmisores. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas neuronas han intervenido? Ojo, no me refiero a cuántas, porque son millones. El sistema nervioso tiene 100.000 millones de neuronas. Y tiene otro montón, 100.000 billones, aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de neuronas. Y aproximadamente 100.000 billones de conexiones. Imagínense. Pero mi pregunta es, obvio que aquí no hay solo una neurona, hay muchas neuronas, ¿está bien? De hecho, las vamos a... Hay muchas neuronas aquí. ¿Está bien? Está lleno de somas de las neuronas. Que ahorita les pregunto yo que... Está lleno de neuronas, ¿está bien? Pero estas neuronas son solo de un tipo. Mi pregunta es entonces, estas neuronas tienen que hacer sinapsis con las neuronas que están en la protuberancia. Entonces, desde mi punto de vista, yo voy a tomar el ejemplo de una neurona. Entonces, solo necesito una neurona de acá que me extiende un brazo para tu nariz y me lleva la información hacia la protuberancia. Y ahí recién hace la sinapsis. Es por esa razón que esta neurona que está acá, o las neuronas que están acá, reciben el nombre de neuronas de primer orden. Porque son las primeras neuronas. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde está la neurona de segundo orden? En la protuberancia. ¿Y en qué parte de la protuberancia? Adentro. En los núcleos de terminación del núcleo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí está, esperando. Y de la protuberancia, aquí en la protuberancia, ¿tiene que pasar a la corteza? No. Claro que tiene que pasar a la corteza. Y les voy a explicar por qué. El ejemplo que todos lo conocemos. Bueno, si no lo han visto, lo van a ver. Si no les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado un montón porque a mí me gusta jugar mucho con las herramientas y me gusta reparar todo. Entonces me he hecho pasar corriente un montón de veces, ¿no? Entonces, pero en los niños se van a fijar. Los niños que están gateando van y a los enchufes que están cerca del piso le meten los dedos. Un montón de niños les pasa. Esa es la razón por la que cuando tú vas y hay un chillido en la casa, si es que hay un bebé y está sentadito a una corriente, es porque le ha metido sus dedos. ¿Qué es lo que sucede? Eso entra a la memoria, ¿sí o no? Es lo mismo que cuando te acercas al fuego, entra a la memoria. Entonces hay un proceso de aprendizaje. Después tienes que aprenderlo eso. No, ya lo aprendiste, ¿sí o no? Excepto en la 1, ¿no? Porque todo lo que han aprendido lo tienen que repetir. ¿Verdad? Para aplicarlo. Bien, entonces, quiero que entiendan esto. Hay todo tipo de informaciones y algunas en la primera vez, por supuesto, tienen que guardarse en la memoria y eso es reutilizado todo el tiempo. El hecho de ustedes, no son solo ustedes, a todos nos ha pasado. A partir de este año y de los próximos años van a empezar a desarrollar habilidades psicomotrices, ¿cierto o no? Han hecho punción venosa conmigo, algunos temblaban, pero han sacado sangre igual. Eso es habilidad psicomotriz. Eso está llevando la información de un proceso de aprendizaje condicionado hacia el sistema nervioso y va a llegar a la corteza para que se guarde. Y lo vas a recordar, ¿sí o no? Y cuando tengas que hacerlo después. Y si tú repites esa acción, entonces ya se logra obtener habilidades psicomotrices, ¿sí o no? No lo vas a lograr a la primera, necesitas repetir muchas veces, un montón de veces. Entonces esa es la razón por la que tú recibes información, llega hasta cierto lugar y del núcleo de terminación del trigémino, ¿a dónde pasa? A la corteza. Entonces, ¿cuántas neuronas han intervenido en la vía de entrada? 3 neuronas. Ojo con esto. Pregunta. 3 neuronas. 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 3 neuronas.
rizoma de una neurona de primer orden? En el ganglio. En este caso, el ganglio de Gasser. Pero en toda la vía periférica de entrada hay ganglios. Ganglios raquídeos, hay ganglios. ¿Está bien? Entonces ahí se encuentra. ¿Dónde se encuentra el cuerpo neuronal de una neurona de segundo orden? En la protuberancia, pero la protuberancia es grande. En el núcleo de terminación, ¿no han escuchado hablar que hay núcleos de terminación motoras, sensitivas, ¿sí o no? ¿Está el núcleo, ¿sí o no? Entonces ahí se encuentra. Y la tercera neurona sería en la corteza, o en los centros más superiores todavía. ¿Está bien? En el nivel más superior. Bien, entonces esa es la forma en la que viaja la información. Primero, a través de la conducción del impulso nervioso y posteriormente, ya vamos terminando, y posteriormente va a haber una sinapsis y una transmisión química. Entonces, ahí tienen que pensar ustedes qué tipo de información se está llevando para saber qué tipo de neurotransmisor va a actuar. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿estamos bien en eso? ¿Sí? Bueno. Ahora, lo último que les voy a decir, y ahí lo vamos a terminar, la clase. Hay tipos de neuronas. ¿Alguien me puede decir qué tipos de neuronas conocen? Por supuesto que hay sensitivas, motoras, no, sensoriales es lo mismo. Vegetativas. Interneuronas y neuronas piramidales. Esto tienen que leer para la próxima, porque esta neurona sensitiva tiene una forma, esta otra tiene otra forma, esta tiene otra forma y esta tiene otra. De hecho, la neurona de esta es pseudo bipolar, tiene su cuerpo así, Pirámide. tiene una prolongación y de ahí se extiende hasta tu diente, o tu nariz, o tu ojo, y de acá va a la protuberancia. Y por eso se dice que tiene forma de T. ¿Lo ven? Forma de T. ¿Está bien? Esta neurona se denomina neurona sensorial pseudo bipolar desde su punto morfológico. A ver, la neurona se clasifica desde el punto de vista morfológico, o sea, descriptivo de su forma, sería pseudo bipolar. Pseudo porque es falso bipolar. Parecería que fuera dos lados, pero no, solo tiene uno. ¿Está bien? Que de este uno se desprende. Entonces, es pseudo bipolar y es sensitiva desde el punto de vista de su función. Por ejemplo, ¿han visto la neurona motora? Es distinta. Tiene un cuerpo así, Estrella. con sus dendritas, y tiene un axón aquí. ¿Sí o no? ¿Ven? Esta, por ejemplo, desde el punto de vista morfológico se llama una neurona multipolar. Esta era pseudo bipolar, esta es multipolar porque tiene muchos polos, debido a esto. ¿Sí? Y debido a esto. Desde el punto de vista de su función se denomina motoneurona. ¿Por qué? Porque al ser motora va a llegar a un órgano efector, ya sea una glándula o un músculo, para causarlo. La interneurona, como su nombre lo dice, está entre neuronas para hacer sinapsis entre unas y otras, precisamente a veces entre la sensitiva y la motora. ¿Recuerdan el arco reflejo? No han llevado, ¿no? Cuando pones al fuego tu mano, ¿te quedas ahí? De hecho, que si no sabes que está caliente ese lugar, está caliente, y te quemas, ¿qué haces? ¿Piensas para retirarlo? No. De hecho, le tocas y retiras automáticamente, ¿sí o no? Ese arco reflejo, por ejemplo, responde a estas tres neuronas. La información viaja por la vía aferente en la sensitiva, llega a la médula espinal, se comunica con una interneurona y no espera que suba al centro superior a que lo pienses, sino que directamente esta interneurona le pasa la información a la neurona motora y le dice al músculo esquelético que retire, sin que tú lo pienses. ¿Sí o no? Y ¡pap! Ya está. Pregunta de examen. Ay, sí, no, y los que se están durmiendo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Arco reflejo. ¿Bien?
¿Verdad? ¿Estás cansada? Pero para anotar las preguntas, no voy a preguntar eso. Era para hacerte despertar. Es que tengo una voz arrulladora, todos los niños se duermen en mis brazos. Son Y las sospechosos. neuronas piramidales son propias de la corteza que tienen una forma distinta. Entonces, si quieren pueden googlearlo un poco y pueden traer también información, los que son de mi grupo, especialmente si quieren traer la próxima clase, información de estos 3 tipos de neuronas que son las más importantes, sensitivas, motoras, alguna información para agregar puntos. ¿Está bien? Listo. Y vamos a seguir hablando de esto para poder comprender. No los quiero cansar, después de un poco de tiempo, pero hasta acá en nuestra clase. Y la